El arquitecto del poder, la épica ascensión del cardenal Richelieu. Los primeros años de Richelieu. Armand Jean Duplessis nació el 9 de septiembre de 1585 en París, Francia, en el seno de una familia noble, los Plessis, que pertenecían a la nobleza de espada, es decir, una nobleza militar. Desde su nacimiento, estuvo rodeado de privilegios y expectativas, pero su destino no sería necesariamente el de ser un noble guerrero, como era habitual en su clase. A una edad temprana, Richelieu fue enviado a estudiar a los jesuitas en la escuela de la Fleche, donde demostró una inteligencia excepcional. Su capacidad para aprender y su aguda comprensión de las complejidades del mundo político comenzaron a destacarse desde muy joven. Su vida religiosa empezó a tomar forma debido a la influencia de su madre, que buscaba asegurarle un futuro estable. Fue así como Richelieu decidió ingresar al clero y comenzar su carrera eclesiástica, que se desarrolló bajo la tutela del cardenal François de la Rochefoucauld, un mentor crucial en su vida. Richelieu fue nombrado obispo de Lugon en 1607, a la edad de 22 años. Este nombramiento fue en parte gracias a las conexiones familiares, pero también reflejaba la habilidad política de Richelieu para navegar entre las intrincadas relaciones de la corte y la Iglesia. Su intelecto agudo y su visión pragmática lo hicieron destacar, y no pasó mucho tiempo antes de que su nombre comenzara a resonar en los círculos más altos del poder. El ascenso a la corte real. Aunque Richelieu tenía un futuro prometedor en la Iglesia, su ambición era mucho mayor. En 1614, se convirtió en uno de los representantes de la provincia de Poitou en los Estados Generales, el organismo consultivo que reunía a las tres clases sociales, la nobleza, el clero y el pueblo. Aunque estos Estados Generales fueron ineficaces, su participación fue significativa porque le permitió entrar en contacto con las figuras clave de la política francesa. Richelieu también comenzó a labrarse una reputación en la corte de Luis XIII, quien en esa época enfrentaba serias dificultades para consolidar su poder debido a las luchas entre la nobleza, los protestantes y la influencia de su madre, María de Médici, quien actuaba como regente. La relación entre madre e hijo era distante y conflictiva. Luis XIII era un rey melancólico y poco inclinado a tomar decisiones políticas, lo que dejaba un vacío que otros actores en la corte aprovechaban. Entre estos actores se encontraba Richelieu, quien comenzó a ganar la confianza del rey. En 1624, Luis XIII, viendo la necesidad de un hombre fuerte en su administración, nombró a Richelieu como su principal consejero. Aunque el cardenal tenía solo 39 años, su astucia y sus habilidades diplomáticas lo hacían el candidato perfecto para desempeñar el papel de primer ministro, un título que Richelieu aceptó con la ambición de restaurar el poder absoluto del monarca. La larga guerra con la nobleza y los hugonotes. Uno de los mayores desafíos de Richelieu al asumir el poder fue el desorden político interno de Francia. El país estaba marcado por la rivalidad entre facciones de la nobleza, luchando por sus propios intereses, lo que debilitaba el poder central del rey. Además, el ascenso de los hugonotes, una rama del protestantismo, presentaba una amenaza a la unidad del reino, especialmente debido a la independencia que algunas ciudades, como Larechiel, habían obtenido. La lucha contra la nobleza fue una de las primeras prioridades de Richelieu. Los nobles de las regiones más alejadas del poder real operaban casi como pequeños reinos dentro del reino, desafiando abiertamente la autoridad del monarca. Richelieu, con su mente fría y calculadora, comenzó a implementar una serie de reformas para disminuir el poder de los nobles. Una de las medidas más controvertidas fue su política de demolición de castillos. En 1626, Richelieu decretó que todos los castillos privados de los nobles serían destruidos, despojando a la nobleza de una de sus mayores fortalezas de poder. Los nobles se rebelaron, pero Richelieu utilizó una combinación de tácticas diplomáticas y coercitivas para someterlos.
El enfrentamiento con los hugonotes también fue clave en la consolidación del poder de Richelieu. A pesar de ser católico, Richelieu entendió que la amenaza que representaban los hugonotes no era religiosa, sino política. La ciudad de Laressiel, en particular, se había convertido en un foco de resistencia, controlada por los protestantes, y Richelieu vio en ello una amenaza a la unidad nacional. En 1627, Richelieu sitió Laressiel. La guerra fue larga y desgastante, pero su paciencia y su habilidad para cortar el suministro de alimentos y recursos a la ciudad la llevaron finalmente a rendirse en 1628. La caída de Laressiel significó la derrota de los hugonotes como una fuerza política autónoma dentro de Francia y consolidó la autoridad del rey en todo el territorio. Richelieu, aunque cruel en sus métodos, fue aclamado por muchos como un héroe que había restaurado la unidad y el orden en el reino. Capítulo 4. La Guerra de los 30 años y la diplomacia internacional. A medida que la guerra civil interna en Francia se disipaba, Richelieu comenzó a mirar más allá de las fronteras de su reino. Europa se encontraba en medio de la Guerra de los 30 años, un conflicto religioso y político que enfrentaba a potencias católicas y protestantes. Aunque Francia era un reino católico, Richelieu, guiado por un sentido pragmático de realpolitik, optó por apoyar a los protestantes en su lucha contra los Habsburgo, quienes gobernaban España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Richelieu entendió que, si los Habsburgo se consolidaban como una superpotencia en Europa, Francia quedaría atrapada en una red de alianzas que limitarían su propia influencia. Así que, en 1635, Francia entró abiertamente en la guerra, no por motivos religiosos, sino para debilitar a los Habsburgo y fortalecer la posición de Francia. La entrada de Francia en la Guerra de los 30 años fue una jugada política magistral que implicó grandes sacrificios, pero también les permitió a los franceses ganar importantes victorias en los frentes alemán e italiano. Capítulo 5. La corte y las intrigas. Dentro de la corte francesa, Richelieu no solo lidiaba con los enemigos externos, sino también con las intrigas internas. En este escenario, su habilidad para manipular la corte fue crucial. Mientras que el rey Luis XIII era un monarca relativamente apático e influenciado por su madre y otras figuras de la corte, Richelieu se convirtió en el verdadero poder detrás del trono. Uno de los elementos que más distinguió a Richelieu fue su capacidad para leer y manipular las emociones y aspiraciones de aquellos que lo rodeaban. Usó su red de espías y confidentes para mantenerse al tanto de las conspiraciones y traiciones dentro de la corte. En particular, Richelieu enfrentó varios desafíos de la reina Ana de Austria, la esposa de Luis XIII, quien mantenía una relación cercana con los rivales de Richelieu. Sin embargo, el cardenal, siempre calculador, no dudó en usar la diplomacia y el chantaje para mantener su influencia. Richelieu también tuvo que lidiar con la oposición de los nobles que resentían su creciente poder. A pesar de su apoyo al monarca, muchos nobles veían en Richelieu un obstáculo a sus propios intereses. Sin embargo, el cardenal logró neutralizar a muchos de estos rivales, utilizando su astucia para crear divisiones dentro de las facciones opositoras. Capítulo 6. El declive y la muerte del cardenal. El cardenal Richelieu nunca dejó de ser un hombre ambicioso y determinado, pero con el paso de los años su salud comenzó a declinar. En 1642, después de una larga enfermedad, Richelieu falleció. Su muerte marcó el fin de una era para Francia, pero también dejó un legado perdurable. La obra de Richelieu fue fundamental para el fortalecimiento del poder absoluto de la monarquía en Francia. Su política de centralización, sus reformas administrativas, su éxito en la guerra y su capacidad para manejar tanto los enemigos internos como externos hicieron de él una figura indispensable en la historia de Francia. Epílogo: el legado de Richelieu. Richelieu no solo consolidó el poder del rey Luis XIII, sino que sentó las bases para el absolutismo de Luis XIV, el Rey Sol.
Su visión estratégica y su habilidad para manipular las intrigas políticas le aseguraron un lugar de honor en la historia. Aunque su nombre ha sido asociado con la opresión y la tiranía, su legado también incluye el fortalecimiento del Estado francés y la construcción de un imperio que perduraría durante siglos.